de la currícula. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les doy la bienvenida. Este martes 1 de diciembre del año 2020. El día de hoy vamos a tener un tema por demás importante y actual. Uso de remdesivir y colchicina en SARS-CoV-2. Voy a cederle la palabra al doctor y académico Ulises Reyes Gómez para la presentación de nuestras ponentes. Adelante, Ulises. Buenos días. Nos acompañan en estas dos grandes ponencias la doctora María Elena Vargas Mozo. Ella es egresada del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Medicina, Pediatría e Infectología Pediátrica en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Actualmente es infectóloga del Hospital Regional del ISSSTE y del Hospital General número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Morelia, Michoacán, y tiene la maestría en inmunología en el Instituto Politécnico Nacional. Es profesora de pediatría en la Universidad de Morelia y expresidente de la Asociación Mexicana de Pediatras del ISSSTE. Socio titular de AMIP y de SLIPE y también fundadora del Grupo de Investigación de Infectología Pediátrica, que tenemos el gusto de participar con ellas. También nos acompaña la doctora Edith Candelas Delgado. Ella es médico infectólogo pediatra con educación en posgrado en alta especialidad en atención integral de pacientes con enfermedades de transmisión sexual, egresada del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y el posgrado de infectología pediátrica con subespecialidad en el mismo hospital, avalada por la Universidad de Guadalajara, con sede en el mismo lugar. Posgrado en pediatría médica también por la Universidad de Guadalajara. Bienvenidas y muchas gracias, doctoras, por su participación. Gracias. Adelante. ¿Quién va a empezar? ¿La doctora Candelas o yo? Usted. Inicie usted, doctora. Muy bien. Ok. Bueno, pues muy buenos días. Agradezco enormemente la invitación y como ya mencionaron, aparte de mi currículum, quiero informar que no tengo conflictos de interés para esta presentación. El tema que les voy a compartir es remdesivir y vamos a ver por qué es importante esta plática. ¿Por qué surge la necesidad de un tratamiento efectivo contra COVID-19? Bueno, pues porque a la fecha tenemos 61.869.330 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 564.813 son casos nuevos para un día y 1.448.896 defunciones, algo así como 6.871 defunciones por día. Para México, hasta el 29 de noviembre, tenemos 1.107.071 casos confirmados, 105.655 fallecidos y del día 29 al 30, 296 defunciones. Esto llama mucho la atención y es preocupante. Muere de shock pediátrico un niño francés que había tenido coronavirus y un total de 125 niños contrajeron este síndrome inflamatorio entre el 1 de marzo y el 11 de mayo. Sabemos que no existe tratamiento para COVID y que esto hace que tengamos la necesidad de nuevos fármacos. Un poco de la cronología de esta enfermedad. Sabemos que China reportó casos de neumonía desconocida en Wuhan el 31 de diciembre. Ahora sabemos que fue desde noviembre. Este nuevo coronavirus que afectó prácticamente a todo el mundo con una primera transmisión humano-humano fuera de China que se dio a Vietnam el 27 de enero de este año. El 11 de febrero la OMS declara el brote de emergencia una salud pública de importancia y la OMS declara, por supuesto, la pandemia. Los coronavirus producen enfermedades tanto en humanos como en animales. De estos, el que nos ocupa son los beta-coronavirus, entre ellos, pues ya sabemos, el SARS-CoV, MERS y el bocavirus. Son virus envueltos de ARN, 4 géneros, alfa, beta, delta y gamma. De estos, los 4 COVID hasta enero del 2002 que nos habían ocupado y que producen generalmente enfermedades endémicas, sobre todo resfriados comunes. Sabemos que se transmiten a través de aerosoles, por inhalación de persona a persona, por contacto directo o por contacto indirecto con fomites, sobre todo ahora que estamos en la era de los aparatos electrónicos. Una sola persona en los primeros 10 días, cuando hay la mayor infecto contagioso
contagiosidad puede infectar a otras 10 y estas 10 a su vez pues a otras 10 y así sucesivamente hasta causar una verdadera pandemia como la que estamos viviendo. Sabemos que la evolución natural de la enfermedad puede ir desde un paciente asintomático en los primeros 2 a 14 días hasta síntomas leves como tos o fiebre. Este se puede autocurar o evolucionar a una neumonía que generalmente estamos viendo es una neumonía grave por ahí del día 14. La respuesta inmunológica está dada a base de anticuerpos y de células T. Sin embargo, esta capacidad del virus de esconderse y de causar otras lesiones es lo que nos tiene en jaque. La enfermedad multisistémica de la cual se habló recientemente en los niños es lo que nos tiene preocupados y lo que nos hace a nivel mundial y a los investigadores buscar un fármaco que pudiera ayudarnos. Es así como se crea Remdesivir, pero Remdesivir no nació hoy. Remdesivir nació hace muchos años como un estudio o como un medicamento que podía ser o que podía utilizarse contra SARS-CoV-2, MERS y otros coronavirus. Es así que este medicamento fue desarrollado por los laboratorios Gilead como un tratamiento para esta enfermedad del virus del ébola, las infecciones causadas por virus de Marburgo. Se descubrió que muestra actividad antiviral razonable contra el virus incisional respiratorio, el virus de fiebre de Lassa y otros coronavirus. El 1 de mayo del 2020, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, conocida como FDA, emitió la autorización para este antiviral para el tratamiento compasivo de la COVID-19. Sabemos que la estructura de este virus, de este SARS-CoV-2, quizás lo que más nos importa es estas partículas o proteínas glucosiladas de la partícula S, que sabemos que se unen directamente a la membrana celular, con la cual luego se adhieren a las células AC2 y entonces causan esta enfermedad que nosotros hemos visto de la neumonía. ¿Cuál es el mecanismo del Remdesivir? Pues demostró en un análisis preliminar, ensayos clínicos de los Institutos Nacionales de Salud, que acorta el tiempo de recuperación de algunos pacientes. Entonces, los análogos inhibidores se incorporan a las cadenas de nucleótidos, sustituyendo los nucleótidos naturales y ocasionan una alteración de la secuencia de los mismos con pérdida de la estructura del ARN. Para su activación, Remdesivir va a requerir fosforilarse mediante una sinasa y la oxitidina sinasa va a dar lugar a un nucleósido 5 monofosfato y a continuación sobre este puede actuar el fármaco, que es un profármaco, que es el monofosforomidato de diastereoisómero, único diseñado para la administración intracelular de un análogo de nucleósido de adenina modificado. Además, el ingrediente activo, la formulación liofilizada de Remdesivir, contiene ingredientes inactivos para su inyección, como proteína sódica, ácido clorhídrico e hidróxido de aluminio. Este mecanismo de acción que ya vimos, pues es este trifosfato que actúa como análogo de ATP y va a competir por este sustrato de ATP. ¿Qué aspectos son importantes de este? Pues el metabolismo es intracelular en su forma trifosfato, que es la forma activa, en orina 74% y ese es 18%, con una eliminación del 49% en su forma metabolizada y 10% en su forma de profármaco. Tiene una vida media aproximada en humanos de hasta 20 horas. Y se describe el citocromo D2,6 in vitro como un inhibidor de este sustrato de la glicoproteína P. Farmacocinética lineal hasta 225 miligramos intracelular y la medida media puede ser hasta de 40 horas. ¿Qué efectos adversos se han encontrado? Bueno, náuseas, vómito, prolonga el tiempo de protrombina de manera reversible y un aumento de transaminasas, ALT, AST, y no se recomienda en su conjunto con cloroquina, hidroxicloroquina, etc. Esto es un poco más sencillo, es un inhibidor débil de la polimerasa, entonces aquí vemos cómo atraviesa la membrana celular. Este es el ARN vírico, aquí está la RNA dependiente de la RNA polimerasa, donde va a actuar el Remdesivir, aquí lo vemos cómo se inserta y entonces bloquea la replicación de ARN vírico, que es una forma más fácil de entenderlo. Nuevamente, las reacciones secundarias en estudios de Gilead, que aún no están disponibles todas, comparadas con placebo, el 10% de eliminación de enzimas ALT-AST, las reacciones secundarias grado 3, las reacciones secundarias grado 4, eleva también las bilirrubinas,
La duración óptima del tratamiento es desconocida, se han propuesto hasta 10 días. La seguridad y la eficacia pues se están evaluando todavía en pacientes pediátricos. Se ha considerado que es un sustrato de las enzimas del citocromo 3A4 y un sustrato de OAPT1B y transportadores de glicoproteína. In vitro es un inhibidor del citocromo 3A4, por lo que se tiene que tomar en consideración cuando se utiliza, sobre todo, por ejemplo, en pacientes con VIH. Dosis derivada de los datos farmacocinéticos en adultos voluntarios sanos. Recordar que todos estos medicamentos se prueban primero en adultos para después valorar si pueden o no ser usados en pacientes pediátricos. Y entonces aquí tenemos la dosis para 40 kilos o más en pacientes que requieren ventilación mecánica o uso de membrana extracorpórea con dosis altas de hasta 200 miligramos IV el día 1 y después se debe de disminuir la dosis. Y en pacientes que no requieren ventilación, estas son las dosis que se estudiaron de 200 miligramos durante el primer día y después dosis de mantenimiento de hasta 100 miligramos. Las modificaciones de la dosis en insuficiencia renal no se requieren y en pacientes con deterioro hepático no han sido evaluadas, pero se sugiere que no se administren. Para embarazo y lactancia no se han realizado estudios en mujeres embarazadas y Remdesivir debe usarse durante el embarazo solo si el beneficio potencial justifica el riesgo de su uso. Igual en lactancia, pues no hay datos aún concluyentes. Ahora, este es el estudio que se reportó con el cual se justificó el uso de Remdesivir como uso compasivo para el tratamiento de SARS-CoV-2. Es un ensayo abierto aleatorizado de fase 3, distribuido por Gilead, iniciado por ellos para evaluar la eficacia y seguridad a 5 y 10 días de tratamiento, y más de 2/3 de los pacientes gravemente enfermos con COVID-19 que recibieron Remdesivir para uso compasivo mejoraron después de recibir el medicamento. Esto fue reportado el 10 de abril del 2020. Este es el estudio a grandes rasgos que hizo Gilead, donde intervinieron 1,062 participantes. Inició el 21 de febrero y terminó el 21 de mayo. Estos son los dos brazos que se utilizaron, Remdesivir y placebo, y las dosis que se utilizaron, así como los criterios de inclusión, que básicamente eran todo aquel paciente que tuviera datos sugestivos de infección por COVID-19 o que tuvieran una PCR positiva recogida en menos de 72 horas para el estudio. Los criterios de exclusión pues eran aquellos pacientes que tuvieran ya lesiones hepáticas como elevación de transaminasas, tasas de filtración glomerular menores a 30 mililitros, embarazo, lactancia y obviamente tenía requisito obligatorio que fueran mayores de 18 años. Este es el número total de participantes para el placebo y para Remdesivir. Nuevamente, aquí lo que vemos es una reducción que podemos ver que fue realmente mínima de 15 días de muerte a 11 días con el uso de Remdesivir. En pacientes hospitalizados 9 y 6, aquí en no hospitalizados 19 y 20 días, en no hospitalizados sin limitaciones de actividad 36 contra 46, etcétera. Entonces, es el estudio que reportó Gilead con el cual se autorizó este medicamento. Aquí están los resultados a grandes rasgos. La mortalidad fue de 77 para placebo contra 59, entonces parecía que había una pequeña diferencia estadística. Y entonces se autoriza Remdesivir para uso compasivo en estos pacientes con COVID-19, reduciendo la mortalidad y se recomienda vigilar los eventos adversos. Pero, ¿qué sucede en niños? Bueno, en niños al 2 de abril del 2020, 149,760 casos de COVID-19 en Estados Unidos confirmados por laboratorio, de los cuales 2,572 ocurrieron en niños menores de 18 años. Entre los 2,572 casos pediátricos, 33% tenían enfermedad más o menos grave. El primer caso pediátrico de COVID se informó en el CDC el 2 de marzo del 2020 y aquí podemos ver la gráfica en relación a los pacientes pediátricos. Entonces, de estos 2,572 casos, teníamos una mediana de edad de 11 años con un rango de 0 a 17 años, 32% niños de 15 a 17, 27% niños de 10 a 14, 15% niños de 5 a 9 años y 11% niños de 1 a 4 años. Estas son las estadísticas
por sexo y por edad, que son más o menos parecidas en relación al sexo. Y aquí están los síntomas con los que los niños se presentaron. Fiebre, tos, dificultad para respirar, el 73%, fiebre un 56%, tos un 54% y dificultad para respirar un 13% como datos importantes en relación al adulto. Y estos son los niños que requirieron unidad de cuidados intensivos por grupo etario, que es este azul clarito que vemos aquí, y podemos ver que los menores de 1 año fue un porcentaje un poquito más alto, al igual que los de 10 a 14 años, siendo en el grupo de 1 a 4 años prácticamente nula la necesidad de una unidad de cuidados intensivos pediátricos. Y en estos pacientes se utilizó también remdesivir. Italia realiza otro estudio, fase 2 a 3 de un solo brazo, de etiqueta abierta para evaluar también la seguridad y tolerabilidad farmacocinética del remdesivir en pacientes desde el nacimiento hasta menores de 18 años. Esto fue en agosto. Y para el 18 de junio, otro estudio de fase 2 y 3 que evalúa la eficacia de remdesivir en niños desde recién nacidos infectados. Es un estudio revisado por pares con una reducción del tiempo medio de recuperación de 15 a 11 días. El uso de remdesivir se consideró compasivo y se reportaron 1.3 millones de casos al 22 de enero al 30 de mayo de niños de 9 años y menores con diagnóstico de síndrome inflamatorio multisistémico. Entonces, este es otro estudio, es el estudio europeo, donde se documenta el manejo clínico del paciente pediátrico con infección por SARS-CoV-2, autorizado por todas estas agrupaciones. En este caso son agrupaciones europeas, entre ellas todas pediátricas, las españolas, y evalúan el remdesivir en niños de 0 a 18 años con infección confirmada por SARS-CoV-2, incluyendo Estados Unidos, Inglaterra, Italia, España, una dosis IV diaria de remdesivir de máximo 10 días en pacientes básicamente sintomáticos que tuvieran estadios 1 o 2, donde se valoró el corticoide y el uso de remdesivir. Entonces, además de la antibiótico-terapia y el manejo de esteroide que se les da a estos pacientes. Y esto fue lo que se encontró. Entonces, aquí vemos una P de 0.24, y esto es lo que se encontró básicamente en el estudio europeo y en el estudio italiano, por lo cual el 20 de noviembre, en agosto se autoriza, en octubre se autoriza el uso de remdesivir también para paciente pediátrico. Sin embargo, el 20 de noviembre del 2020, la Organización Mundial de la Salud reporta el estudio Solidarity en el ensayo de control terapéutico más grande del planeta, donde ellos mencionan que el remdesivir, la hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir e interferón parecen tener poco o ningún efecto sobre la mortalidad a los 28 días o el curso de COVID entre pacientes hospitalizados. Este es el estudio que la OMS realizó, el estudio Solidarity, y entonces vamos a enfocarnos prácticamente en remdesivir, que es lo que nos ocupa. Y aquí vemos que a los 28 días no hubo una diferencia estadísticamente significativa con el uso de remdesivir y el placebo. Y esto es para pacientes adultos, esto no es en pacientes pediátricos. Lo que vimos anteriormente fueron los estudios que se realizaron en pacientes pediátricos donde se había autorizado el uso de remdesivir. Las conclusiones para estos estudios es que a la fecha no existe una terapia eficaz para la enfermedad por coronavirus 19 en pediatría. Se han utilizado diversos medicamentos para su tratamiento y terapia de soporte, pero su seguridad y eficacia pues aún son inciertas. El superhéroe que acabará con el coronavirus pues aún no lo conocemos, pero podemos ayudar al SuperCoV-2 teniendo que cambiar algunas conductas que ya conocemos, el lavado de manos, el distanciamiento social, el toser o estornudar usando el pliegue del codo. Estos estudios que he mencionado son aleatorizados de mayor envergadura sobre tratamientos contra COVID-19 por haber contado con casi 12,000 pacientes en 500 hospitales de más de 30 países. Y este estudio Solidarity pues evalúa el efecto de estos medicamentos y nos da desafortunadamente esa mala noticia. Lo que podría comentar acerca de estos estudios de manera importante es que se vio en el estudio completo que si vemos remdesivir
y se usa en las primeras etapas de la enfermedad o en los primeros días de la enfermedad, parece que sí se ajusta a esta P significativa que vimos en relación al placebo. Lo que no se ve es cuando ya utilizamos el remdesivir, cuando ya han pasado más de 6 o 7 días de la enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Vargas. Y si nos quiere dejar de compartir su pantalla para que le demos paso a la doctora Caldelas. Adelante, doctora Caldelas. Necesita iniciar su audio, doctora. ¿Ahora sí ya me escuchan? Ahora sí ya, adelante. Bueno, muy buenos días, agradezco mucho la invitación. Yo les voy a platicar un poquito sobre el uso de colchicina en el coronavirus. Como bien ya la doctora Mozo nos dio una gran explicación de cómo funciona el mecanismo fisiopatológico del COVID, entonces yo les voy a platicar de la colchicina. La colchicina es un medicamento antiguo que viene de mucho tiempo atrás. Sus primeras menciones se observan en el papiro de Ebers, el cual es uno de los tratados de medicina y farmacopea más antiguos que se tienen. Esto se remonta más o menos para el año 1500 antes de Cristo y fue escrito en la época de Amenhotep I. Y ahí lo hacen mención como que es un purgante y un veneno. Entonces, desde esa época se viene conociendo la colchicina. Durante el siglo VI comenzó a tratarse para la gota, como conocida en aquel entonces como la artritis de los ricos. ¿De dónde viene la colchicina? La colchicina es un alcaloide que viene derivado del azafrán del otoño. Es del Colchicum autumnale y esta es su estructura química. Tiene muchas propiedades, se ha visto su beneficio y también su perjuicio porque en muchas culturas es considerado como un veneno. Y tiene diferentes mecanismos de acción. A diferencia de los esteroides que tienen un mecanismo bien específico, la colchicina actúa por diversos lugares. Como ustedes pueden ver en las líneas punteadas de las flechitas, esto indica que inhibe. Y las líneas rectas o continuas es lo que favorece. Sus principales funciones está la inhibición de la activación del inflamosoma, el NALP3 y la inhibición de las caspasas. Como ya nos comentó la doctora Mozo, el gran problema del coronavirus es toda la inflamación que produce. Entonces, la principal función de la colchicina es que inhibe la inflamación innata del organismo, la inmunidad innata. Por diferentes mecanismos inhibe fagocitosis y lo que platicamos de la inflamación. También inhibe la quimiotaxis de los neutrófilos y los macrófagos que, como ya sabemos, van a ocasionar más la cascada de inflamación y van a causar daño endotelial. Es importante que al inhibir el inflamosoma también inhibe la interleucina 1B, que si bien recuerdan es de las principales interleucinas que se producen durante el coronavirus. Se acumulan los neutrófilos y disminuye también el daño vascular endotelial a través de la inhibición del factor de crecimiento vascular endotelial. Entonces, se apunta a que la colchicina disminuya la inflamación y disminuya todos los efectos graves que presenta el coronavirus. Es un fármaco liposoluble, aunque hay presentaciones IV, no están aprobadas por la FDA, solamente se encuentran aprobadas las presentaciones vía oral.
Tiene su máxima absorción en el yeyunio, el ilion. Pasa rápidamente al plasma, alcanzando su concentración máxima plasmática en el promedio de 2 horas. En estas 2 horas se une débilmente a la albúmina y posteriormente se metaboliza en el hígado y riñones. Su principal función es que se acumula en los leucocitos, en los neutrófilos, teniendo una vida máxima, una concentración 16 veces por arriba del plasma. Esto hace que su excreción sea más larga, se metaboliza en el hígado y en orina. Prácticamente en orina se elimina del 10 al 20%. Tiene sus efectos antiinflamatorios en 24 a 48 horas de haber iniciado su administración, y su vida media de eliminación es de 20 a 40 horas, pero como ya les había mencionado que tiene una gran acumulación en los neutrófilos, puede durar hasta en 10 días. ¿Cuáles son sus principales indicaciones? Al ser un fármaco antiguo, su principal y más común indicación es para la gota. Se ha usado en fiebre mediterránea familiar, artritis sarcoidea, cirrosis hepática. De sus más recientes estudios, se ha visto que por sus propiedades antiinflamatorias tiene gran acción en la pericarditis, pleuritis y en la enfermedad arterial coronaria, por lo que hay estudios recientes que ayuda en los pacientes con enfermedad arterial coronaria. Pero ¿cómo se usa en el COVID? Tiene una potente acción intrainflamatoria, inhibe la quimiotaxis y la actividad de los neutrófilos, inhibe el inflamosoma, reduce la producción de interleucina B y reduce la integración y la agregación plaquetaria y de neutrófilos, que como los había mencionado antes, es uno de los principales efectos que causa. Hay hasta el momento 3 estudios. Este es en el que ya tenemos un poquito de resultados. Es el estudio Greco 19. Defteros, que es su autor principal, menciona que actualmente es un estudio aleatorizado, es ciego y está en fase 2. Esto es su resultado preliminar de una fase 2 del estudio. Hasta este corte ellos habían estudiado 105 pacientes. Entre los criterios de inclusión es que sean mayores de 18 años de edad, que tengan una prueba positiva para COVID o síntomas que reúnen definición operacional y que tenga algún factor de riesgo como diabetes, hipertensión, edad avanzada, enfermedad cardíaca. Ellos usaron 0.5 miligramos cada 12 horas por 3 semanas. En conclusión, ellos vieron que disminuyó el tiempo de deterioro, que los pacientes tuvieron una recuperación más alta, pero realmente no hubo una diferencia significativa, una P significativa en los biomarcadores cardíacos e inflamatorios, sobre todo en la troponina. Realmente hace falta más estudios, es una muestra muy pequeña y todavía hay un arduo camino por recorrer. Ellos están empezando la fase 3. Y tenemos otros 2 estudios. El estudio Corona, se realiza en Quebec, es multicéntrico y también en algunas partes de Estados Unidos. Es un estudio aleatorizado, doble ciego, y se encuentra en la fase 3 del estudio. Inició el 23 de marzo y termina en este mes que acabamos de comenzar, en diciembre, por lo que en los primeros meses de 2021 ya tendremos resultados. Ellos utilizan 0.5 miligramos cada 12 horas por 3 días y después 0.5 miligramos cada 24 horas por 27 días. Entre los criterios de inclusión es que los pacientes deben de tener un diagnóstico ya definitivo de COVID, tienen que tener más de 40 años y no estar hospitalizados. Al paciente requerir hospitalización, sale del estudio. También buscan factores de riesgo como obesidad, un índice corporal mayor de 30, y tabaquismo, hipertensión arterial,
y pues apenas se encuentra desarrollándose, por lo que todavía no tenemos resultados, pero los que realizan el estudio están muy optimistas que pueden inhibir la inflamación. Y el otro estudio que tenemos es el Colheart 19. Este es un estudio aleatorizado, se realiza principalmente en Miami, no es ciego, es asignación 1-1, se encuentra en fase 2, fase 3, inició el 1 de septiembre del 2020 y se espera que termine el 1 de enero del 2022. Con de los criterios de inclusión, evidentemente es que tenga COVID-19 y lo importante es que el paciente debe de tener una lesión cardíaca ya demostrada con marcadores cardíacos, biomarcadores y con un electrocardiograma. El paciente obviamente tiene que estar hospitalizado, son pacientes que ya tienen una severidad más importante y ellos lo utilizan dando 0.6 miligramos cada 12 horas por 30 días. Todavía pues no tenemos resultados de estos estudios, aunque parecen prometedores. Realmente todavía falta mucho camino por recorrer en la colchicina. Tenemos un estudio que ya presentó resultados que si bien en los pacientes disminuyeron el tiempo de recaída o de deterioro, no hubo una P significativa y realmente todavía hace falta porque es una muestra muy pequeña, hasta el momento 105 pacientes. Los otros dos estudios en desarrollo, el Clorcorona y el Colheart, están en desarrollo, aún no tenemos resultados. Desafortunadamente, como nos pasa con muchos de los medicamentos, los estudios son en pacientes adultos, todavía no tenemos nada para pacientes pediátricos, pero apunta a que la colchicina puede ser un buen coadyuvante en la atención de los pacientes con coronavirus. Realmente no teníamos mucha información y falta mucho por recorrer y habrá que esperar estos dos estudios que esperemos que nos den buena respuesta y pues quedo a sus órdenes. Muchas gracias, doctora Caldelas. Si quiere dejar de compartir su pantalla para que nos veamos. Gracias. Si hay preguntas o comentarios, ahora es el momento. Adelante, José Luis. Buenos días, gusto saludarte, Ulises, y a todos sus compañeros. ¿Cómo has estado? Pues dos preguntas, una para la doctora Elena y otra para la doctora Edith. Una relacionada con el remdesivir. Al ser un medicamento, bueno, un tratamiento compasivo, ¿no? La dificultad para utilizarlo en nuestro país pues ha sido muy grande porque ha habido una negativa de parte de la Secretaría de Salud desde hace varios meses de no autorizarlo, ¿no? Entonces el tratamiento compasivo entiendo que hay que solicitar permiso, es un tratamiento en experimentación, ¿verdad? Bueno, los últimos resultados han dicho que no, ya la OMS dijo que, pero pues todos los días cambian, ¿no? De acuerdo a los estudios que van saliendo. ¿Qué dificultad hay para utilizarlo en México si es que así se decide? Esa sería la pregunta para la doctora Elena. Y no sé, espero o le pregunto de una vez a la doctora Edith. Vamos a dejar que conteste, José Luis, para llevar el hilo de la contestación. Adelante, doctora. Ok, creo que el principal problema por el que no se está autorizando, doctor, es el costo. El costo del remdesivir por ámpula es de 105,000 pesos. Se requieren una aplicación de 3 ámpulas al día por 10 días, de 5 a 10 días. Esto implica, imagínense, 105,000 pesos por dosis, por 3 dosis por día, son 300,000 pesos. Por 10 días, son más de 300,000 pesos. Entonces, creo que este es el principal problema por el cual no lo estamos usando en México. No, de hecho, no ha llegado a México. La COFEPRIS no lo ha autorizado y se estaba usando en un protocolo. Este protocolo internacional que se usó, se invitó a México con muy, muy pocos pacientes por el costo del medicamento. Creo que ese es el principal problema que tenemos. La verdad es que yo estoy en la unidad de COVID en mi hospital.
por razones de que se forman muy pocos infectoadultos. Me veo en la necesidad de ver adultos desde hace más de 20 años. Y en la unidad COVID nosotros lo que usamos es esteroide. Y la verdad es que a los pacientes les va bien si se utiliza a tiempo. No nos va bien con los pacientes que ya llegan 10 o 12 días después. Ya realmente no tenemos mucho que ofrecerles. Ahora sí que es la evolución natural de la enfermedad. En los pocos pacientes pediátricos que hemos tenido, afortunadamente no hemos tenido muchos, han sido asintomáticos. No hemos tenido un solo paciente pediátrico que haya requerido hospitalización. Entonces, si vemos la cantidad de niños por esta disminución de receptores AC2, que los niños son la menor cantidad de los que pudieran producir síndrome multisistémico, inflamatorio multisistémico, quizás no necesitaríamos tanto el remdesivir. Creo que lo importante aquí es hacer un diagnóstico temprano de estos pacientes pediátricos, considerar, lo vieron la semana pasada con mis compañeros, síndrome multisistémico, inflamatorio multisistémico, y dentro de la plática se mencionó que casi es requisito que para que haya un niño infectado tiene que haber un adulto que lo infecte, un familiar que lo infecte, ¿no? Entonces yo creo que si vemos esta protección, ahora sí que si hacemos medicina preventiva y no de tratamiento, podemos obviar un medicamento tan caro que de acuerdo con el estudio Solidarity, donde participaron tantísimos 12,000 pacientes, pues podríamos decir que a lo mejor no lo necesitamos, ¿no? Quizás haya algún caso aislado que realmente pueda aprovechar este fármaco, pero si comparamos precio con tratamientos y con tratamientos que pudieran ser más efectivos si lo buscamos a tiempo, pudiéramos obviar o no necesitar remdesivir. Muchas gracias, doctora. Creo que además del precio no se ha comprobado su utilidad en los estudios que ha presentado. Adelante, José Luis, tu siguiente pregunta. Es en relación a la colchicina, que ha causado también mucha expectación, ¿verdad? Su uso. Estos estudios que son muy pequeños, pues han dado esperanza. Hace unos días leí que en Inglaterra, en el Reino Unido, acaban de aprobar un ensayo clínico para usarlo en 2.500 pacientes, ¿no? Que va a ser el ensayo clínico más grande del mundo. Digo, porque los demás habían sido de menos de 200, ¿no? Chiquitos. Ya probaron esto y van a empezar ya esta semana a usar la colchicina en 2.500 pacientes, pues pensando en la posibilidad de tener esa cascada, ¿no? Inflamatoria de la interleucina y todos estos mediadores, ¿no? Entonces, pues ojalá, la verdad que estamos nosotros muy esperanzados en todos los experimentos y todos los ensayos que realizan, porque, digo, estamos confiados en que va a haber vacuna, pero pues ya ven que ha habido muchos problemas, pero también recuerden que en el H1N1 lo que nos salvó fue el tratamiento, ¿no? Y no la vacuna, ¿verdad? Entonces, ojalá, ¿no? Que sigan experimentando para poder tener una esperanza más en el tratamiento del COVID. Y muchas gracias a las dos y los felicito por sus presentaciones. Nos van a ayudar mucho, ¿no? Para tomar decisiones. Gracias. Gracias, José Luis. Doctora, ¿alguna réplica para el comentario del doctor Galaviz? Pues sí, estamos todos muy esperanzados con la colchicina porque es un fármaco barato, accesible, nada, no comparado pues con todos los demás, que promete, al igual que la dexametasona, disminuir la inflamación y toda esta cascada de inflamación, que esperemos que crezca y que se pueda hacer y que tengamos resultados significativos. Muchas gracias por su comentario. Ulises, el doctor y académico Ulises Reyes Gómez. Adelante, Ulises. Bueno, pues mi comentario va a que es importante hacer grupos de trabajos. En el mes de mayo tuve la oportunidad de conjuntar a este formidable grupo de investigación en infectología pediátrica y a la fecha, pues no me equivoqué, que se están haciendo muchas cosas importantes. 2 meses después de esa reunión terminamos un libro de antivirales, que es lo que se está presentando ahora. Tú sabes que editar un libro no es tan fácil, hemos tocado puertas y estamos tal vez a punto que el libro salga el próximo año, pero con muchos cambios. En este libro se revisaron no solamente antivirales, sino otras estrategias complementarias como esteroides, salicilatos, plasma, todo que ha estado tan controvertido que incluso incluimos hasta metronidazol en este libro.
Quienes quieran, con muchísimo gusto les compartimos toda esta información. La verdad que ha sido un trabajo increíble con todas las doctoras y doctoras que participan aquí. Es un grupo multisistémico, multidisciplinario, digámoslo así, en donde participan hasta médicos de primer contacto. Me da muchísimo gusto porque los 4 médicos de primer contacto que tenemos en el grupo, 3 aprobaron el examen de especialidad. Quiere decir que están motivados los médicos de primer contacto en participar en todo esto. Estamos trabajando otras líneas muy, muy importantes por lo menos de revisiones bibliográficas. Tú sabes que hacer investigación en pediatría es muy, muy difícil. Por la cuestión ética siempre estamos basándonos en los primeros reportes en adultos y después, con todas las precauciones, se pueden iniciar protocolos, lo cual en México ha sido bien difícil con toda la normatividad y se entiende, ¿no? Pero yo agradezco mucho a la doctora Mozo y a la doctora Candelas porque por encima de estar metidas tan fuertemente en las áreas COVID, están aquí y las tengo pues trabajando, la verdad que por el bien de todos, sin fines de lucro, no hemos obtenido nada, sin embargo lo hacemos con muchísimo gusto, ¿no? Estamos terminando nuevos proyectos y vienen nuevos proyectos de investigación para revistas extranjeras. Muchas gracias. Yo sí quisiera comentarle, sí, todo esto está controvertido y la lista de fármacos, si las analizamos, pues algunos como los que se van a abordar la próxima semana en esto de síndrome multisistémico inflamatorio, doctora, usted lo vio, doctora María Elena, pero para el Colegio de Pediatría de Puebla, donde participamos. Pero estamos en la mejor disposición de recibir compañeros que quieran unirse a este grupo de trabajo. Muchas gracias. Gracias, para la doctora Candelas. Y todos reconocemos tu funcionamiento al frente de varias labores. Siguiendo con el tema, no sé si haya alguna otra pregunta, si alguien quiere tomar parte, hacer algún comentario. Pero yo tengo una reflexión con respecto al Remdesivir, porque volviendo, que no se ha probado su efectividad, existen otros mecanismos que también se están probando de manera, yo diría, no regulada, de medicamentos que ya existen, como el Adimov, que es Poditimod, y que es un estimulante, un inmunoregulador y estimulante de linfocitos T. ¿Quiere usted comentar algo, doctora Elena? Todavía está en pruebas, doctor. No se han utilizado en suficientes pacientes. Es una alternativa más, igual que la anakinra. Hay medicamentos que han salido, como el tocilizumab, que ya vimos que causa más problemas que beneficios. Entonces, hay una serie de medicamentos que se están utilizando. En relación al Adimov, la verdad es que hay pocos participantes todavía. Es un estudio que tiene alrededor de 500 pacientes y está en estudio fase 2. Entonces, creo que vamos a darle oportunidad a que salgan las conclusiones de este estudio. Todavía hay estudios que se están llevando a cabo con Remdesivir. Creo que no se ha dicho la última palabra, como no se ha dicho la última palabra en COVID. Realmente lo que era cierto ayer no es cierto hoy. Recientemente se han dicho muchas cosas acerca de otros antivirales como lopinavir, ritonavir, al que ya le habíamos dado carpeta cerrada, y sin embargo también se ha mencionado que también si se utiliza en etapas muy tempranas de la enfermedad parece que funciona. Entonces creo que le repito, todo lo que se dijo ayer puede no ser válido mañana, y todo lo que estamos diciendo hoy, conforme se vaya conociendo más acerca del virus y las etapas en las que se puede actuar tempranamente, pudiera cambiar la situación de este padecimiento. Entonces, creo que hay muchos medicamentos que aún, entre ellos antivirales, que se pudieran probar, inhibidores de linfocitos T, interleucina, anticuerpos monoclonales que también son muy, muy caros, que también están en estudio. Entonces, sí hay mucho que vamos a ir viendo conforme vaya pasando el tiempo, mientras no tengamos una cura y mientras no tengamos una vacuna. Muchas gracias por su comentario, muy valioso. Y yo creo que aquí estamos tomando en cuenta muy limitada la opción de comorbilidades. Se ha dicho en los adultos pues que la hipertensión, la obesidad, la diabetes, pero a lo mejor deberíamos de agregar otras comorbilidades como la artritis y todas las enfermedades de la colágena,
Y yo no sé si eso tenga una relación fenotípica y genotípica con respecto a los niños, hablando específicamente de la colchicina. ¿Cuál es su opinión, doctora Caldelas? Bueno, todavía, si bien todos los pacientes que tienen enfermedad colágena tienen un mayor riesgo y todos estos pacientes, la gran mayoría está tomando inmunosupresores, entonces la respuesta inmune es inespecífica y sí tendremos que tomar en cuenta en los niños, todos aquellos niños que tenemos con inmunosupresión, no solamente enfermedades de la colágena, sino todos nuestros pacientes con enfermedades cardíacas, enfermedades hepáticas, todos estos pacientes que tenemos inmunosuprimidos realmente son los que tienen factor de riesgo en pediatría, porque no tenemos afortunadamente tanta población con hipertensión, diabetes, que sí tenemos, pero no es tanto como con los adultos. Entonces sí es un factor de riesgo importante y es a lo que apuesta la colchicina, a detener toda esta cascada de la inflamación y darle tiempo a que el cuerpo elimine el virus. Muchas gracias, doctora Caldelas, por su comentario. Yo tengo aquí anotado que pues definitivamente hemos hablado de la inflamación, de los factores de la inflamación, cómo pueden dar una expresión clínica. Y este aspecto fundamentalmente hereditario y genotípico, que tiene una manifestación fenotípica como la hipersensibilidad, casi no hablamos de pacientes asmáticos afectados por COVID, a pesar de que tenemos un problema ahí de hipersensibilidad tipo 1 en el caso de los atópicos. ¿Cuál sería su opinión? O a lo mejor necesitamos los clínicos calcular de manera pediátrica aquellos pacientes que en antecedentes tengan riesgo de hacer procesos inflamatorios y que los pongan en desventaja al contraer el coronavirus. ¿Cuál sería su opinión? Si quiere cada una dar su opinión, doctora Elena. Bueno, está reportado el asma como un proceso que puede empeorar la enfermedad por SARS-CoV-2. No se ha descrito que haya un tratamiento diferente o que deban ser tratados de manera diferente los pacientes que tienen asma y COVID. La base del tratamiento sigue siendo lo mismo y sabemos que el antiinflamatorio, el esteroide, es la base de tratamiento tanto para asma como para el paciente con COVID. Entonces, realmente, pese a que podemos ver que la mortalidad no ha aumentado en los pacientes con asma, sigue siendo primero los pacientes con obesidad, los pacientes con hipertensión, los varones y la etapa adulta. En los niños no ha habido un incremento de pacientes asmáticos con COVID-19, pero la base del tratamiento es la misma, es el esteroide, es el antiinflamatorio. Entonces creo que no hemos visto más apertura a otros tipos de tratamientos, porque la base del tratamiento es prácticamente el antiinflamatorio que utilizamos como piedra angular para el paciente asmático, que es el esteroide. Muchas gracias, doctora, por su comentario. Doctora Caldelas. Como lo comenta la doctora, realmente no ha habido una asociación tal cual de que el asma empeore o sea más severo, pero sí el tratamiento es antiinflamatorio y pues no sé si es porque también estamos cuidando más a nuestras personas de riesgo, que no hemos tenido tanta evidencia del coronavirus con asma o con otros factores de riesgo. Creo que estamos viendo una serie de investigaciones para tomar decisiones de un padecimiento que, a pesar de que se trata en los hospitales los casos graves o de muerte, estamos haciendo muy poco en el primer contacto. Y hay muy pocos estudios de primer contacto desde el punto de vista epidemiológico, de la dinámica de movilidad, de la difusión de contagios, de la expresión. Y a lo mejor necesitamos investigar un poco más en el primer contacto cuáles pacientes tienen comorbilidades que los pongan en desventaja y vigilar ese tipo de pacientes para hacer un diagnóstico temprano y dar un tratamiento de los que se están postulando, incluyendo el Remdesivir o la colchicina,
o los corticoides de manera temprana. No sé qué opinen de eso. Sí. Sí, es cierto, doctor, que probablemente nosotros como infectólogos pediatras podamos no ver al paciente en el primer contacto. Quizás el primer contacto es el médico familiar o el pediatra en un servicio de urgencias, los urgenciólogos pediatras. Sin embargo, es lo que lo que menciona la doctora Candelas, ¿no? Hemos visto o se ha pedido que los pacientes que tienen mayor riesgo, mayor comorbilidad, sean más cuidados. Entonces, creo que eso es lo que ha disminuido también el que no veamos tantos niños con comorbilidades. Nosotros, los pacientes que hemos tenido con COVID-19 y a quienes obligadamente les hacemos la prueba son a los pacientes que tienen algún tipo de cáncer, sea leucemia, linfoma, tumores sólidos, que llegan al hospital. Y a estos niños, así como protocolo, les hacemos la prueba de COVID-19. Independientemente, sabemos que llegan por neutropenia y fiebre asociada o evento de neutropenia y fiebre asociado a su quimioterapia, y les hacemos obligadamente la prueba de SARS-CoV-2. No hemos encontrado, como les mencionaba antes, yo trabajo en 2 instituciones, el IMSS y el ISSSTE de aquí de la ciudad de Morelia, no hemos encontrado una mayor cantidad de niños con estas comorbilidades que sean COVID positivos. Entonces, no, quizás sí, como dice, necesitamos más estudios a lo mejor en el primer contacto, en las unidades de medicina familiar, pero los médicos de medicina familiar tampoco están reportando un mayor número de casos de infecciones respiratorias que pudieran hacer sospechar que hay mayor número de casos de COVID-19 asintomáticos o con síntomas leves en las unidades de medicina familiar. Entonces, quizás sería buscarlo más intencionadamente, aunque sabemos que en nuestro país solamente les hacemos pruebas a los pacientes sintomáticos y con síntomas leves a 1 de cada 10. Entonces, esto quizás limita un poco el que podamos estar encontrando mayor número de casos en niños cuando nos llega a la familia con el hermanito mayor o el hermanito muy pequeño con síntomas respiratorios agudos, leves, y que pudiéramos pensar en SARS-CoV-2, sobre todo si no estamos viendo un adulto sintomático. Si el adulto está sintomático, es más difícil unirlo o pensar que pudiera ser COVID-19. Quizás lo veamos un poco más, entre más avancemos a la época invernal, ya empiezan a descender las temperaturas, quizás empecemos a ver más infecciones respiratorias agudas, pero recordar que el hecho de que estamos usando cubrebocas, pues también se rompe un poco esta transmisión, este contagio. Entonces, sabemos que no vamos a ver todo es COVID, que vamos a seguir viendo rinovirus, que vamos a ver coronavirus no COVID-2, y que esto es lo que vemos en la época invernal, pero si estamos haciendo distanciamiento social y si estamos usando cubrebocas y si nos estamos lavando las manos, debemos ver muy reducido el número de infecciones respiratorias agudas. Muchas gracias, doctora, por su comentario y su explicación. También quiero mencionar, antes de darle la palabra al doctor Ulises nuevamente, que desgraciadamente tenemos un primer contacto totalmente débil, destrozado y sin un concepto de promoción de la salud, mucho menos de investigación. No tenemos una red de comunicación y de información nacional. Las investigaciones que se hacen todas son institucionales y son hospitalarias, no son de primer contacto. La gente que hace investigación de primer contacto la hace de manera aislada, regional o local, con sus propios medios. Entonces, una de las cosas que me deja ver es que necesitamos fortalecer de alguna manera con algún mecanismo integral de atención a la salud, porque estamos totalmente descubiertos de detectar y descubrir comorbilidades. Esas pruebas del contacto ya diagnosticado y con respecto a los niños no se siguen y se deben de seguir en el primer contacto. Debe haber una estrategia para aquel que salió positivo, qué va a pasar con toda la gente que tiene relación con él, empezando por la familia. Entonces, yo veo un poco difícil que hablemos epidemiológicamente del COVID solamente por casos hospitalarios. ¿Y cómo vamos a hacer prevención si no sabemos hacer las cosas en el primer contacto? Creo que necesitamos fortalecer
la investigación, un sistema de primer contacto y de promoción de la salud para saber las enfermedades comórbidas de los casos que se lleguen a detectar. Adelante, Ulises. Mira, creo que como pediatras estamos preocupados con todo esto del COVID. Mira, estamos viendo muchos pacientes. El día de ayer, por ejemplo, toda una familia infectada. La pregunta aquí es, ¿quién cuida al niño? El niño se queda al cuidado de los padres y entonces la estrategia que al menos yo estoy siguiendo con los pacientes, actualmente tengo en control en este momento 18 familias y me preocupan mucho los niños. Por ejemplo, el niño autista, es muy difícil su cuidado. Entonces, lo que estamos haciendo, bueno, al menos lo que yo estoy haciendo y propongo, es que primero, para que yo siga el control de una familia en todo esto, el primer requisito que les pongo es que tengan un oxímetro, pero un buen oxímetro, un oxímetro de pulso. Y ahora lo que estamos haciendo con los niños es que les estén tomando la temperatura y la oximetría. Si yo noto que tiene taquicardia o que la mamá me reporta que está con dolor abdominal, está vomitando, tiene diarrea, cuidado, porque puede ser que ese niño, y tenga fiebre además, 48, 72 horas, ese es un caso para inmediatamente derivarlo a un segundo nivel y por lo menos contar con una VH completa, proteína C reactiva, claro, la prueba positiva de COVID, aunque no siempre se da positiva, y tener por lo menos marcadores de inflamación, porque lo que está pasando en México que los niños con síndrome multisistémico inflamatorio están muriendo en los hospitales con otro diagnóstico o están llegando tardíamente a la atención. Eso sí me preocupa. Creo que el primer nivel, como tú dices, es lo más importante para detectar tempranamente quién tiene que ir al hospital y recibir esteroides y gamma globulina en forma temprana y ser monitorizado en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, no sé cómo está en Morelia esto, doctora María Elena, doctora Candelas, su opinión. Va a haber un tema muy completo sobre síndrome multisistémico inflamatorio, pero es lo que tenemos que tempranamente diagnosticar. En cuanto a la DIMOT, en cuanto a la DIMOT, un segundo nada más. Mira, en cuanto a la DIMOT, hemos tenido 4 o 5 pacientes no más. Yo los he seguido con citometrías hemáticas completas y no hay gran diferencia que se dice que aumenta los linfocitos. La verdad que son poquitos pacientes. Por eso es importante hacer grupos de trabajo en todo esto y poder tener alguna idea si sirve o no sirve. Gracias. Muchas gracias, Ulises, por tu comentario. Yo creo, ya estamos llegando casi al término, pero creo que estas excelentes pláticas, tanto de Remdesivir como colchicina, que nos han dado las doctoras, nos hacen reflexionar mucho, a mí al menos, en que no tenemos un sistema de salud de primer contacto, ni particular ni institucional. Que las cosas como se están haciendo, apostándole como tenemos décadas a la atención hospitalaria de padecimientos, que bien importante para su diagnóstico, para su inicio de tratamiento o canalización oportuna a los hospitales o centros de atención especializada, pues no funciona. Entonces, si no funciona, debemos de buscar otras expectativas, debemos de buscar otras opciones. Doctor Roberto Rodríguez quiere opinar, creo que es usted, doctor, adelante. Sí, soy yo. Buenos días. Bueno, yo lo que quiero decir, igual que la doctora Elena, yo no he visto un solo paciente con COVID-19. Y veo mucho niño, pues con diarrea, veo niños con cuadros de rinofaringitis aguda, veo pacientes con crisis asmática. Y por lo menos yo siempre le digo al paciente antes de irse que me hable por teléfono o me mande WhatsApp para poderlo estar cuidando al paciente. Entonces yo no he visto ningún paciente y a ninguno de los pacientes le ha pasado algo. Los papás de los niños, que han sido, ya son adultos los niños, pues son los que me han llamado para tratarlos. Y entonces, pues digo yo, vamos a ver qué podemos hacer por estas personas. Alrededor de los papás han tenido alrededor de 40 años, 5 pacientes. Y los he tratado igual a todos, a una receta para todos. Ibuprofeno, colchicina, oseltamivir, melatonina
Y dependiendo de cómo va evolucionando el paciente, pues le vamos cambiando y finalmente le damos el estamine, le damos el picor, lógicamente de acuerdo a los resultados del laboratorio y al estado clínico del paciente. Si el paciente empieza con problemas respiratorios y empieza con la oxigenometría, empieza a bajar a 90, 89, pues cuidado, ¿no? Y entonces lo empezamos a manejar. Afortunadamente, pues ninguno se ha muerto de estos 5 pacientes que les estoy mencionando. Pero sí es un problema con el paciente porque por momentos está bien y por momentos está mal. Y entonces, pues, cuando más está mal, pues te habla y te dice, doctor, que fíjese, ya no puede respirar. Y entonces, bueno, yo dije, después de ver 5 pacientes, no veo ninguno más. Pero ninguno se ha muerto. Ahí están todos. Y vi un paciente con dengue y con COVID-19. Y ahí está, vivito y coleando, no se ha muerto. Y entonces, bueno, ya tuve la experiencia, ya manejé a los pacientes, les fue muy bien, no les pasó nada. Y yo dije, no vuelvo a ver a ningún paciente con COVID, porque es mucho el estrés al que está uno sometido, porque ya está bien y ya está mal. Y entonces mejor dije, no, se acabó, y además yo soy médico pediatra. Y con todo respeto para los papás de mis pacientes, les digo, mire, mejor busque otro médico, porque qué tal si lo mato. Y bueno, pues eso es lo que yo quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Roberto, por tu comentario. Pues, doctora Elena, un mensaje final, porque ya estamos en el tiempo. Pues el mensaje final sería invitar a nuestros pacientes, a nuestra familia, a nuestros amigos, a no bajar la guardia, sobre todo ahora que se vienen estas fiestas que nos obligan no queremos ver a nuestra familia, abrazarla, todo eso. Creo que todavía no es tiempo. No bajemos la guardia, hay que mantener la distancia, hay que lavarnos las manos, no hay que saludar de beso, de abrazo, no hay que tocarnos la cara. Hay que estar muy al pendiente de las guías. Como les dije, esto se modifica diariamente. Lo que fue cierto ayer no es cierto hoy, y lo que es cierto hoy puede no ser cierto mañana. Y que tengan muy felices fiestas. Muchas gracias, doctora Caldelas. Primero que nada, pues agradecerles por la invitación a seguir cuidándonos, como dice la doctora. Esto todavía no termina, está apenas empezando. Vamos por el primer año y cuídense mucho y felices fiestas para todos. Muchas gracias a la doctora María Elena Vargas Mozo, a la doctora Edith Caldelas Delgado, por esta excelente plática de Pediatría al Día. Y yo quisiera cerrar diciendo de que estamos aprendiendo con mucha información internacional, cosa que es una novedad en esta pandemia, pero no hay como la investigación y tener un método. Sigo insistiendo en que podemos hacer las cosas mejor y más si fortalecemos el primer contacto, si nos educamos a nosotros mismos de cómo hacer las cosas mejor, de promover la salud, la atención primaria, la atención preventiva, el diagnóstico oportuno, la canalización en el momento adecuado. Y para eso, posiblemente en breve presentemos un modelo de atención primaria, tanto institucional, si lo quieren seguir, como para instituciones particulares. Muchas gracias a todos, muy buen día y hasta la próxima.